Ahora sí, Fiorella. ¿Sabe compartir? Sí, ahí estaba intentando hace rato. Ya. ¿Apareció algo o todavía no? Aparece, la veo a usted como centrada pero todavía no veo ningún PPT. Ahora se ve, pero se ve como que me estuviera compartiendo su pantalla. Ahora sí. Ya. A ver, esperen, Es que se me está pegando mucho el computador, pero ya. ¿Ahora sí? Se ve, por lo menos. Sí, la veo. No sé si le pido que prenda la cámara. De repente se le detiene todo, no sé. Claro. Pero igual si se para ya, la desactivo. O no, ¿sabes lo que podemos hacer? No, diserte sin mostrarme la cámara y al final, cuando esté terminando, para verla a usted, al final. Ah, ya. Listo. Porque ahora por alguna razón me veo yo. Sí, que entra el team de nuevo. Ya, ahora sí. Ya. Ya. Ya está. Buenas tardes, profesores y compañeros. Me tocó a mí disertar sobre los procedimientos concursales de la ley 20.720, ley que viene a suplir la antigua ley de quiebra. ¿Cuáles son estos procedimientos? Tenemos que tener una diferencia entre las personas naturales y las empresas deudoras. Tenemos que los procedimientos para las personas naturales son la renegociación de las deudas, la liquidación voluntaria de los bienes y la liquidación forzosa de los bienes. Y por parte de la empresa deudora tenemos lo que es la reorganización, tenemos la reorganización judicial, extrajudicial o simplificada y la liquidación de los bienes. Los procedimientos de renegociación de la persona deudora se encuentran en el artículo 260 al 272 de la ley 20.720. Entre sus principales características tenemos que este es un procedimiento de carácter administrativo y gratuito, que es llevado en la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Tenemos que también es un procedimiento de carácter concursal, ya que evita a toda costa la situación que es última ratio, que es la liquidación de los bienes. Dentro de sus principales requisitos tenemos que tienen que tener cierta cantidad de deudas, estas tienen que ser de diversas obligaciones, que el monto total sea mayor a 80 unidades de fomento y que tengan 90 días de corrido. Y también se necesita el estado de deudor de la persona. Esto quiere decir que no sea previamente notificado por algún procedimiento concursal o juicio iniciado contra su parte. El procedimiento empieza con la presentación, con una solicitud, ya puede ser realizada mediante la página web o también realizada de manera presencial. Se hace una entrega de ciertos certificados y documentos, declaraciones más que nada donde se declaran las deudas, los ingresos, las pensiones, el sueldo, la jubilación, el arrendamiento, también los bienes muebles e inmuebles. También esta persona deudora tiene que hacer una propuesta de renegociación para con sus acreedores. Y se presentan 3 posibles escenarios a esta propuesta. Una de ellas es que se admita esta propuesta como tal por los acreedores, por la Junta de Acreedores. Una segunda es que se le solicite a esta persona deudora rectificar o se le soliciten nuevos documentos adicionales. Y una tercera es que no se admita esta propuesta, por lo cual el procedimiento se detiene y durante 5 días y se vuelve a hacer una nueva propuesta de renegociación con los acreedores. Críticas a este procedimiento. Primeramente, una ventaja de este procedimiento es que se le presenta a esta persona deudora una nueva posibilidad de saldar esta insolvencia que tiene frente a sus acreedores, una nueva posibilidad de tener una estabilidad económica, y una desventaja es como esta exclusividad de personas que existe, porque una persona que se encuentre con todos estos requisitos es casi imposible que no se haya visto anteriormente ya ejecutada o con un juicio en proceso. Luego tenemos el procedimiento de liquidación voluntaria, artículo 273 a 281 de nuestra ley. En sus principales características es que este es un procedimiento judicial, que es llevado frente a un tribunal competente y que es de manera voluntaria llevado por la persona. Dentro de sus requisitos tenemos que estas tienen que ser declaraciones sobre los bienes, también los bienes excluidos o inembargables, como la cama y cosas propias del hogar, los gastos básicos también, los ingresos de esta persona que son destinados a los gastos básicos como la luz, el agua, y también tiene que notificar a esta persona el estado de sus deudas, también la información de sus acreedores y la naturaleza de cada uno de sus créditos. El procedimiento nuevamente se inicia con una solicitud,
donde se le notifica a los acreedores y se procede a entregar una nómina de los liquidadores a la superintendencia. Con una copia de este documento se va a pasar a notificar a los 3 mayores acreedores y se aceptará esta nómina, se designarán a los liquidadores y de esta forma se inicia el proceso de liquidación. El procedimiento de liquidación forzosa se encuentra en el artículo 282 a 286. Dentro de sus principales características tenemos que es una liquidación eficaz y que se ejecuta rápidamente. Es un procedimiento que no se puede ejecutar mientras esté un proceso de renegociación de las deudas, donde un acreedor se encuentra facultado para exigirlo. Para poder exigir esta liquidación forzosa, tienen que haber 2 o más títulos ejecutivos vencidos, que sean de diversas obligaciones y que estén iniciadas estos procedimientos de este requerimiento de pago. El procedimiento inicia cuando el acreedor expone al tribunal competente la situación de su deuda y esto pasa a una, perdón, eso no hay. Esto pasa a una publicación de la situación de la persona deudora, donde todos los órganos involucrados participan. Se establece nuevamente una nómina y un espacio de la defensa de esta persona deudora, donde existen variables, donde puede que se allane a esta propuesta, a este procedimiento, como puede que se pueda oponer mediante el juicio de oposición con el artículo 464 de nuestro Código de Procedimiento Civil. Aunque la forma más eficaz de poder evitar este procedimiento es el pagar como corresponde estas deudas o certificar que se encuentra una transacción en medio de este procedimiento. Y en caso de ausencia de este juicio de oposición, se va a designar liquidadores titulares y 2 suplentes que son propuestos por el primer acreedor de esta demanda. Para los juicios para los procedimientos de la empresa deudora, tenemos el procedimiento de reorganización de las deudas. Sus principales características, tenemos que estas son iniciadas solamente por el deudor y tiene que haber una viabilidad de la empresa. Viabilidad para la ley señala que esta empresa tuvo la posibilidad de ser bien administrada, tuvo la posibilidad de surgir en el tiempo, pero lamentablemente sufrió una situación de mala administración. Y este procedimiento es llevado por un veedor. Dentro de sus requisitos es necesario el patrocinio de un abogado, que se realice un avalúo fiscal de los bienes constituidos, los bienes que también se encuentran en poder del deudor, una determinación del pasivo, la contabilidad si es que fue llevada por el deudor, más una copia de la solicitud de inicio del proceso, y se tiene que señalar a los 3 mayores acreedores de este deudor, de esta empresa deudora. El procedimiento inicia cuando se presenta nuevamente ante el tribunal y mediante la solicitud de un veedor se establece una protección financiera concursal. Esta protección financiera concursal le otorga a esta empresa deudora la posibilidad de un respiro dentro de todo este procedimiento, de que no se inicien juicios y ni que se le siga ejecutando de otra forma. Después es una verificación de los créditos, se puede presentar una objeción o una impugnación de los créditos por parte de los acreedores. Y si no se cumple con las propuestas que tiene el acreedor con el deudor, un acreedor, cualquiera de los señalados de los 3 mayores, se ve facultado de indicar el incumplimiento y se procede a una liquidación. Y el último procedimiento que tenemos es el procedimiento de reorganización extrajudicial, que dentro de sus principales características, que es un procedimiento llevado entre la empresa, los acreedores y un ministro de fe, para buscar una solución a este problema de las deudas. Es necesario sí o sí 3/4 partes de la participación, o sea, es necesaria la participación de 3/4 partes de estos acreedores, con la finalidad de reestructurar los activos y pasivos de esta empresa. Dentro de sus principales requisitos, tenemos que se necesita un listado con singularización de los juicios o procesos administrativos llevados anteriormente, un informe del veedor de la nómina elegido por la empresa y 2 principales acreedores. Luego se pasa a una futura evaluación, dado que en caso de que este monto no sea compatible con una posible liquidación. En los procedimientos que tenemos, nuevamente se ofrece esta ventana de protección financiera concursal. A 10 días del acuerdo, el tribunal va a citar a las partes para ver si aceptaron o no, y este resultado será publicado en el boletín concursal. Una vez que es aprobado este acuerdo entre las partes, se entenderán remitidos, repactados a fin de efectos legales.
Esperando que se haya entendido esta presentación, muchas gracias por su atención. Ya. Ahí. Gracias, Fiorella. Nos quedaron relativamente claros los procedimientos. Bueno, tenía la duda si Yanina podía haber ingresado, me da la impresión que sí. Y la persona que tiene que exponer ahora es Dinia, y Dinia se justificó, y sería Valentina Barría. Ahí estoy. Ahí está. Ya, Valentina. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿La cámara también? También se ve, la veo clarita. Un gusto conocerla. Un gusto también. Bueno, buenas tardes a todos los presentes en la reunión, profesora, compañeros. El día de hoy voy a hablar acerca de la estructura general del procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora. Bueno, como dice ahí, mi nombre es Valentina Barría y daré inicio a la presentación. A modo de introducción, quiero destacar que esto se basa sobre la ley de reorganización y liquidación de la empresa deudora o de una persona deudora. En este sentido, como vimos recién también en la presentación de mi compañera, hay diversos procedimientos concursales que contempla dicha ley. En este sentido, el día de hoy me voy a abocar solamente a uno, que es este, que se llama procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora. Para dar inicio a la presentación, por medio de la investigación que realicé a propósito de este tema, dentro de este libro del nuevo derecho concursal chileno de Ruth Lartiga, me encontré con este esquema que al principio, al desconocer casi por completo el tema, me pareció bastante difícil de comprender. Lo veía un poco desorganizado y sin mucho rumbo, digamos, y bastante complejo. Entonces me empecé a cuestionar que la posibilidad de realizar un esquema mucho más útil a nivel pedagógico y, digamos, educativo para los efectos de la clase. Por lo tanto, por medio de esta presentación, planeo, por medio de preguntas, resaltar las consideraciones más importantes que al menos yo realicé de este procedimiento de liquidación forzosa para luego proponer un nuevo esquema. En ese sentido, comenzando con la primera pregunta, ¿qué entenderemos por procedimiento de liquidación forzosa de la empresa deudora? Ofrezco y propongo, no, mejor dicho no propongo porque no lo hice yo, pero traigo sobre la mesa dos definiciones, uno de mismo Ruth Lartiga y otro del Ministerio de Economía, que nos entrega a través de su portal web del año 2014 cuando explica de qué se va a tratar esta nueva ley. Prefiero en esta ocasión quedarme con la del Ministerio de Economía, que nos dice que es un procedimiento judicial que tiene por finalidad liquidar rápida y eficientemente los bienes de la empresa deudora con el objeto de propender el pago de sus acreedores cuando ésta no es viable, es decir, cuando es insolvente la empresa deudora. ¿Quién podrá demandar el inicio del procedimiento concursal de liquidación? Tal como dice la diapositiva, este procedimiento lo podrá demandar cualquier acreedor en relación a la empresa deudora, siempre y cuando sea ante un tribunal competente. Este tribunal competente será del domicilio del demandado, en este caso de la empresa deudora. Solo si cumple con alguno de estos hipótesis o causales. Primero, que cesa en el pago de una obligación que conste de título ejecutivo con el acreedor solicitante. En segunda instancia, que existen en su contra dos o más títulos ejecutivos vencidos con origen en obligaciones diversas. Y que no sea posible tomar contacto con la empresa deudora, no siendo habido sus administradores, sus dueños o algún mandatario autorizado a nivel judicial. En este sentido, y dentro de la investigación que realicé, vi que la doctrina había una pequeña discusión en torno a esta tercera causal que me pareció interesante respecto a la posibilidad de las oficinas virtuales o portales virtuales que existen hoy en día en pleno 2021, o mejor dicho, en pleno 2017, como es el libro que mencionaba anteriormente. Se hace una apreciación haciendo referencia de que la regla general sería de que una empresa hoy en día tuviese un portal virtual como regla general. A mí en lo personal me parece que es tan solo eso, una regla general, ya que por excepción evidentemente deben existir empresas que todavía no lleguen a esa parte tecnológica. Por lo tanto, para mí, lejos de la discusión doctrinaria, está bien que la ley haya establecido estos casos también. Bueno, referente a la demanda que estaba explicando, cabe hacer esta pregunta. ¿Cuáles van a ser los requisitos de esta demanda? Primero,
señalar cuál es la causal o hipótesis que va a invocar este acreedor para realizar la demanda, de algunas de las que mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, con lo hecho que lo justifiquen y acompañando todos los antecedentes del artículo 118 de la ley 20.720. Aquí los menciono en la diapositiva, pero precisamente quiero abocarme a los últimos dos, que van a tener gran relevancia para los efectos jurídicos que tiene la resolución de liquidación. El acreedor podrá designar a un veedor vigente de la nómina de veedores y que va a proponer el nombre de liquidadores titular y suplente ante la Superintendencia de Insolvencia y Reprendimiento. Una vez presentada la demanda, el tribunal competente va a tener un plazo de 3 días para verificar estos requisitos y a su vez, si es que estos requisitos no se cumplen a cabalidad o como el ordenamiento jurídico lo exige, va a poder extender un plazo de 3 días para subsanar dichos requisitos para el demandante, bajo el apercibimiento de no tenerse por presentada la demanda claramente. De cumplirse estos requisitos, se va a tener por presentada la demanda y se va a ordenar publicar en el boletín concursal, citando a las partes a la audiencia inicial, que tendrá lugar el 5º día después de la notificación al deudor. Ya en la audiencia inicial podemos ver actitudes del demandado, que pueden ser dos en términos generales. El deudor comparece a la audiencia o bien no lo hace. En la primera instancia, el deudor comparece a la audiencia, puede realizar 4 opciones. Primero, consignar fondos, es decir, consignar fondos suficientes como para dar el cumplimiento a la obligación que debe. Segundo, allanarse la demanda. Tercero, proponer acogerse al procedimiento concursal de reorganización. En este caso, específicamente, es de saber que compañeros se van a referir a esto de manera más precisa más adelante, pero para efectos de la presentación, decir que en esta instancia la empresa deudora podrá presentar esta propuesta y de ser aceptada, este procedimiento de liquidación forzosa se detiene y comienza el de reorganización en el caso de admitirse. En el caso de no admitirse, va a concurrir la resolución de liquidación. Y por último, se puede oponer a la demanda, cuestión en la que voy a detenerme en la siguiente diapositiva. Antes de eso, el deudor no asiste a la audiencia, se dictará la resolución de liquidación y se nombrará a los liquidadores titulares y suplentes que se había mencionado en la demanda. ¿Qué ocurre si el deudor quiere oponerse a la demanda? Esta era la última hipótesis que hablaba acerca de si finalmente el deudor comparecía a la audiencia inicial. En esta misma audiencia inicial puede oponerse a la demanda por medio de un escrito, evidentemente realizando este escrito con las cosas que menciona en la diapositiva, excepciones opuestas, las defensas invocadas, que todos son los fundamentos de hecho y de derecho, y según las causas del 464 del CPC, ofrecer los medios de prueba correspondientes. Ante eso, el tribunal va a poder tomar 2 actitudes, claramente que va a tener propuesto al deudor sobre la liquidación forzosa, o bien dictar la resolución de liquidación. En este sentido, ante esa oposición, se podrá proceder a un recurso de reposición que va a tener que ser opuesto de manera verbal en la misma audiencia inicial. Como mencioné, se puede tener por opuesto al deudor de la liquidación forzosa. ¿Ya? Para llegar a eso, se va a haber lugar a una audiencia de prueba. Y esta audiencia de prueba tendrá lugar al 5º día siguiente de dicha audiencia inicial. Se va a rendir la prueba que se declaró anteriormente admisible, va a concluir con la firma de acta de los asistentes, estos son las partes, el juez y el secretario del tribunal. En el acto se va a citar a las partes una audiencia de fallo, que tendrá lugar al 10º día desde la audiencia de prueba, entendiéndose que se entienden notificadas las partes en el mismo acto de la citación a esta audiencia de fallo, la cual se va a dictar sentencia definitiva de primera instancia, siendo notificadas las partes de manera oportuna, como ya lo mencioné. Esta sentencia definitiva claramente va a tener 2 opciones: acoger a la oposición del deudor o bien rechazar la oposición. En el caso de acogerse a esta oposición del deudor, el veedor va a cesar de sus funciones claramente, ya que no se va a realizar no va a haber pie a la liquidación. Y en segunda instancia, si rechaza la oposición del deudor, se ordena la liquidación mediante esta resolución de liquidación. Ya llegando casi al final de la presentación, ¿qué constituye esta resolución de liquidación? Bueno, lo menciono aquí a grandes rasgos, al igual que todas las resoluciones de nuestro ordenamiento jurídico, tiene que cumplir con ciertos requisitos copulativos.
Y además, por medio del boletín concursal, esta resolución se le va a dar publicidad tanto para el deudor, los acreedores y terceros. Y además, pues, cabe mencionar que procede un recurso que es el de apelación en esta instancia. A modo de conclusión, quiero presentar finalmente el esquema que había mencionado en un principio, que es este. Si bien no nos dice un procedimiento forzoso a cabalidad completo, sí estimo que es un inicio y una base lo suficientemente correcta para comenzar a rellenarla, a completarla poco a poco a medida que el estudio avance y se vaya profundizando. También quiero destacar la posibilidad de cómo pude visualizar el principio de la idea que tenía esta ley al momento de salir, que era justamente otorgar las posibilidades de poder salvaguardar si se podía a una empresa. Y esto se puede reflejar claramente cuando voy a retroceder unos par de diapositivas para poder demostrarlo. Cuando veíamos justamente aquí, cuando el deudor comparece a la audiencia, se ven 4 posibilidades completamente distintas entre ellas, pero en que entre todas pueden efectivamente contribuir a que una empresa no se vea liquidada, siendo que todavía hay posibilidad de que sea viable la misma. Y eso me pareció bastante positivo dentro de la norma para que nadie pierda, mejor por decirlo de alguna manera más informal. Esa ha sido mi presentación, espero que se haya entendido de manera correcta y muchas gracias por su atención. ¿Puede explicar la estructura que al final hizo usted? Porque sí, me pareció interesante que usted misma haya hecho su propia estructura, entonces como solamente para decir de forma general, ya que la mostró, porque me pareció muy interesante esa parte de su trabajo. ¿Se ve todavía el PPT o se dejó de compartir? No, lo dejó de compartir, tiene que compartirlo de nuevo, parece. A ver, voy de nuevo. Aquí estoy. ¿Ahora sí se ve? Ahí sí, ahora sí. Ya. Bueno, en un principio quise... bueno, quiero poner el paralelo con el otro esquema porque me guié justamente con el fin de querer mejorar justamente este mismo esquema. Por lo tanto, yo acá veía y trataba de visualizar cuál era finalmente el orden, la dirección que tomaba el procedimiento, porque siempre hemos estudiado los procedimientos dentro del derecho como algo súper ordenado. Entonces a mí me parecía que era un mundo el esquema. Y dentro de esa lógica, lo creé de esta manera, donde la demanda de liquidación forzosa ingresa, efectivamente se comprueban los requisitos copulativos que estipula la ley, el tribunal determina que están correctos y se da pie a una audiencia inicial. Acá se ve que si la empresa deudora comparece, se dan estas 4 posibilidades. Si es que no lo hace, lo lleva a la liquidación forzosa de esta empresa deudora. Y luego las posibilidades que hay dentro de cada una de las variantes que había. Si hay un escrito de posición, que fue sobre el que más detallé dentro de mi presentación, si había una audiencia de prueba o directamente teníamos una resolución de liquidación. Y de hecho por eso en rojo, cada vez que están los cuadros en rojo es que termina en una resolución de liquidación, al igual que en esta que está señalando el cursor. Y así sucesivamente. Pero no la dimos. Sí, porque se salió Valentina. Se volvió a salir. Sí, se volvió a salir. Yo no la quise porque la podía poner nerviosa, pero eso no lo dije. No, ahí se ve. Sí. Bueno, lo que le explicaba, que lo que está en rojo son las veces que termina en resolución de liquidación. Por ejemplo, acá en esta liquidación, donde dice liquidación forzosa, termina efectivamente en una resolución de liquidación. Acá puse que la empresa deudora comparece y las 4 posibilidades que se pueden dar y determinando qué es lo que determina finalmente el tribunal en el caso a caso. Muchas gracias, Valentina. Me pareció muy interesante su exposición y me parece muy interesante la forma en que lo presentaste a través de preguntas y le entregabas la resolución y que te diera ese esfuerzo de hacer esa estructura general. Me pareció muy, muy, muy interesante. Así que felicitaciones por su muy buen trabajo. Muchas gracias, profesor. Y ahora tendría la exposición de Fernanda Branchadel, si está lista.
Sí, profe, pero tengo problemas con el computador y no puedo compartir, o sea, no puedo encender la cámara. Ah, no hay problema, porque bueno, usted es alumna de otro ramo y la conozco, así que ponga nomás tranquila. Ya. Era... ¿Se ve, profe? Sí, se ve. Sí, ya. Bueno, primeramente, buenas tardes, profesora y compañeros. El tema que a mí me toca exponer es la estructura general y fundamento del juicio de oposición. A modo de introducción, y dentro del derecho concursal, se encuentra la liquidación forzosa, que ya se había mencionado con anterioridad, para la persona deudora, en los casos en que el acreedor demande el no pago de una obligación que haya contraído con él o con más acreedores. Y el cómo se inicia este procedimiento es mientras no se declare la admisibilidad de un procedimiento concursal de renegociación, cualquier acreedor puede solicitar que se inicie este procedimiento con la condición de que existan 2 o más títulos vencidos u obligaciones que no se hayan pagado en el debido momento. Como concepto de juicio de oposición, este es una herramienta que le da al legislador en el caso que el deudor cuestione la validez y la legitimidad que pudiesen existir en las causales de proceso concursal. Esto con el objetivo que se pueda defender ante la demanda de liquidación forzosa. Este mismo juicio está regulado en los artículos 121 a 129 de la Ley 20.720. Los requisitos para presentar este juicio de oposición están dentro del artículo 121 y 122, los cuales señalan que para que el deudor se pueda oponer a la demanda de liquidación forzosa, debe presentar un escrito que contenga los mismos requisitos que estén estipulados en este artículo, los cuales son señalar las excepciones opuestas y defensas invocadas, así como los fundamentos de hecho y derecho. Esto solo se puede fundar en lo estipulado que dice el artículo 464 del Código Procedimiento Civil. Además, debe ofrecer todos los medios de pruebas que pretenda valerse, ya sea testimonial, confesional, pericial y documental, y además acompañar toda prueba documental pertinente. Asimismo, el artículo 122 me hace mención de que el tipo de prueba que debe presentar en un juicio, lo cual la prueba testimonial debe incluir la individualización de los testigos, así, además de las razones justificadas de la comparecencia. Disculpe. La prueba confesional es el escrito de oposición y debe acompañar el pliego de posiciones. La prueba pericial hace referencia a la procedencia del medio de prueba. Esto es en los casos en que el deudor debe explicar las razones que lo llevaron a decretar dicha diligencia. Y la prueba documental solo puede acompañarse del escrito de oposición y el tribunal posteriormente podrá determinar si se pueden adjuntar otras pruebas a medida que el juicio avance. Esto es si en el caso de que en contra de su voluntad o problemas exteriores no se hayan podido presentar en el momento en que se les solicitó. Esto puede ser de que no haya encontrado el documento o no lo haya tenido un problema, o incluso si se presentó durante el juicio, se puede acompañar. La tramitación del proceso, perdón, acá se me olvidó una diapositiva. Está también la resolución del tribunal competente, que está en el 123 de la Ley 20.720, y en que pueda
optar por una actitud de escrito de oposición, dependiendo si éste cumple o no con los requisitos legales que se mencionaron anteriormente. Si los requisitos se cumplieron, el tribunal tendrá por opuesto al deudor a la liquidación forzosa en acompañamiento de los documentos que les indican. Y en el caso de que los requisitos no se cumplan, el tribunal va a dictar una resolución de liquidación y nombrará un liquidador titular y suplente de manera provincial. La tramitación del proceso de deposición serán trámites probatorios, la recepción de la causa de la prueba, el recurso, resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de las pruebas ofrecidas, resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de la prueba del acreedor, citación a las partes a una audiencia de prueba y los recursos. En el caso de la recepción de la causa de prueba, una vez que se ha declarado la oposición, en donde existan los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, y que además que el tribunal debe aprobarlos para dar una resolución a la controversia, se recibirá la prueba y se fijarán los puntos que se estime que se deba recaer la resolución. En el caso del recurso, será susceptible de reposición de las partes y se deberá interponer dentro de los 3 días siguientes. O de lo contrario, se citará audiencia de fallo. La resolución acerca de la admisibilidad y pertinencia de la prueba del acreedor, el tribunal le permitirá al acreedor presentar una prueba, la que debe ser singularizada y acompañada al día siguiente en que se le solicite. Esta resolución se debe pronunciar antes de la audiencia de prueba. La citación de las partes a una audiencia de prueba, el tribunal los va a citar y dentro de los 5 días siguientes. Debe dejar establecido la fecha y la hora en que las partes deben presentarse. Y en el caso de recurso, y aquí voy a citar básicamente, menciona que en contra de las resoluciones que se pronuncien en la audiencia inicial acerca de la admisibilidad o procedencia de las pruebas ofrecidas, los puntos de prueba fijados, la forma de valer los medios probatorios o cualquier circunstancia que incida en esto, solo será procedente de recurso de reposición, que deberá deducirse verbalmente por las partes y será resuelto de la misma audiencia inicial. En cuanto a la audiencia de prueba, esta se va a celebrar con las partes que asistan a ella y se dictará la sentencia definitiva de primera instancia, la que posteriormente será notificada a las partes. La audiencia de fallo se celebrará... Esta audiencia se celebrará con las partes que asistan a ella, se dictará Ay, me tinca que me equivoqué. Perdón. En cuanto a la audiencia de prueba, una vez que se decrete la hora y se notifique a las partes, se rendirá la prueba declarada admisible en orden confesional y testimonial, iniciada por la ofrecida por el deudor. Solo se admitirá la declaración de 2 testigos en cada punto de prueba y se aplicarán las reglas que están establecidas en el artículo 365 del Código de Procedimiento Civil. Ahora sí, la audiencia de fallo, pido perdón por la confusión. Esta audiencia se va a celebrar con las partes que asistan y se va a dictar la sentencia definitiva de primera instancia. Y va a ser el secretario del tribunal quien certifique el hecho de pronunciamiento. En cuanto a la sentencia definitiva, que está en el artículo 128, la sentencia que acoja la oposición del deudor debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, al mismo tiempo que van a cesar las funciones del veedor que haya nombrado el tribunal. Por otro lado, si la sentencia definitiva rechaza la oposición del deudor,
se ordenará la liquidación por medio de una resolución de liquidación forzosa. Sin embargo, en el artículo 128, en su inciso primero, habla de que el único recurso que se va a poder proceder en una sentencia definitiva es el de apelación, el que tiene preferencia extraordinaria para su inclusión en la tabla. Sin embargo, si el fallo es en la segunda instancia, no va a proceder ningún recurso y solo se podrá proceder a una queja disciplinaria según lo estipulado en el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales. Aquí voy a resumir un poco porque es demasiado largo, siento que me voy a pasar en el tiempo. En el artículo 129 habla de las resoluciones de liquidación, las cuales consiste en las consideraciones de hecho y de derecho que sirvan de fundamento para el rechazo de las excepciones opuestas por el deudor en el caso de ser procedente. La determinación de si el deudor es una empresa deudora, deberá ser individualizada. La empresa deudora deberá seguir lo que dice el artículo 2, numeral 13, y en el cual deberá decir si es una empresa con o sin fines de lucros, y toda persona natural que sea contribuyente de la primera categoría de la ley de renta, según el artículo 20. Se debe designar a un liquidador titular y unos suplentes de carácter provisional y una orden que le permita incautar los bienes del deudor, libros y documentos bajo inventario y que en caso de ser necesario, una ayuda de fuerza pública. ¿Por qué la ayuda de fuerza pública? Está en el caso de que existan acciones más subidas de tono, si es que me permite la expresión. Además, la orden para que las oficinas de correo entreguen al liquidador la correspondencia cuyo destinatario sea el deudor. La orden de acumular procedimiento concursal de liquidaciones a todos los juicios pendientes contra el deudor. Esto quiere decir que en el caso de que el deudor siga debiendo a otros acreedores, se le debe notificar que va a seguir los juicios en su contra. La advertencia al público que no pague ni entregue mercaderías al deudor bajo pena de nulidad de pagos y entregas, y la orden a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor para que los pongan dentro del tercer día a disposición del liquidador. Esto es que los pagos y entregas de mercadería al deudor se les va a advertir a estas personas que no hagan ningún trato con él y para evitar que el deudor siga endeudándose a futuro. La orden de informar a todos los acreedores residentes en el territorio de la República que tienen el plazo de 30 días contado desde la fecha de la publicación de la resolución de liquidación para que se presenten con los documentos justificativos de su crédito bajo apercibimiento de ser afectados con los resultados del juicio sin una nueva citación. La orden de notificar por el medio más expedito posible la resolución de liquidación a los acreedores que se hallen fuera del territorio de la República. La orden de inscribir la resolución de liquidación en los conservadores de bienes raíces correspondiente a cada uno de los inmuebles pertenecientes al deudor y de anotarla al margen de inscripción social de la empresa deudora en el registro de comercio tratándose de una. O sea, si es que se tratase de una. Y la indicación precisa del lugar, día y hora en que se celebrará la primera junta de acreedores. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Fernanda, pasa que tengo una duda con respecto a en este juicio de oposición. Me faltó un poquito más de contenido doctrinario. Si bien usted me regula o me habla correctamente de lo que dice la ley
¿Se acuerda cuáles son las especiales características del juicio de oposición o por qué es como una novedad en la normativa concursal actual? Principalmente es debido a que para evitar básicamente que el deudor, o sea, que el deudor, claro, sea obligado a una liquidación forzosa, ¿ya? Y pueda defenderse en caso de que le estén metiendo algún tipo de chamullo, por así decirlo, por ahí. Es decir, si un acreedor dice, no, saben que él me tenía que pagar el día 15 de abril, no me pagó, ya, y el deudor pueda demostrar, no, saben que yo tenía fecha para junio. Y en la ley de quiebras, ¿existía esa posibilidad de juicio de oposición? De eso no me acuerdo, profesora. No le voy a mentir. No. No me acuerdo. No existía esta posibilidad de juicio de oposición y esa es una de las discusiones más interesantes que se da en la existencia o la creación del juicio de oposición en los procedimientos concursales de la Ley 20.720, específicamente de liquidación, porque esa es una especial naturaleza de este procedimiento y una incorporación de la Ley 20.720 de algo nuevo que no existía antes de eso, porque antes de esto se hablaba de fallido y no teníamos una verdadera defensa del deudor. Y este era uno de los defectos que la OCDE había detectado en nuestra legislación concursal. Entonces, eso era como lo que me faltó en la parte introductoria del juicio de oposición. Así, pero buena exposición, si bien era únicamente como más bien de la ley, ¿no? Creo que todas las personas que tenían que exponer el día de hoy ya, creo que ya presentaron, ¿no? Porque para el día lunes quedaría Freddy Castañeda, Isabel Castillo, Axel Castro y hasta Sam Chamorro. Y bueno, y Dini Aima, que tenía que exponer hoy día y no pudo. Entonces, para que tomen nota o le avisen si es que no están presentes sus compañeros. Y ahí, no sé, usted tiene que dejar de compartir, Fernanda, para que yo me deje de ver ahí. Ahí sí. Entonces, para que tomen nota las personas que tendrían que exponer el día lunes, ¿sí? Les pido, si es que no están presentes, que les puedan decir o para que estén revisando las clases después. Así que eso, creo que con eso terminamos las exposiciones del día de hoy y nos vemos el lunes. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Con relación a la prueba del 31 de mayo, me recuerdo que en una de las clases que tuvimos aquí presenciales, le planteamos igual eso, pero no sé si realmente quedamos en acuerdo en algo o si lo hemos vislumbrado. Con respecto a la segunda nota, no sé si se va a mantener la prueba en sí o la evaluación. Sí, la prueba va. ¿Sí? Yo tengo que tomar una prueba teórica. Sí, no, la prueba Ya. va. La prueba teórica va, pero no va el 31 de mayo. Lo que conversé Eso. con su delegado es que quedaría para la fecha que ustedes tienen programada para la tercera evaluación. Es No que sé eso si no lo lo anoté en mi sabíamos. calendario. Lo conversé con su delegado que me habló y me dijo que se iba a comunicar con ustedes. No sé si lo hizo. Deje ver si es que yo lo anoté en mi calendario. Entonces la fecha no sería el 31 de mayo, sino que sería, deje ver si lo anoté, en julio. Creo que esa es la fecha que ustedes tienen para la tercera evaluación. Ustedes saben sus fechas. ¿Es así? ¿19 de julio? 19 de julio. Esa es la fecha que yo tengo programada por lo menos y que supuestamente lo tenían que conversar ustedes. Ya, profe, mayores detalles vamos a hablar con los delegados. Gracias. El delegado. Pero esa es una evaluación de carácter teórico y esa evaluación va sí o sí, porque yo tengo que evaluar que ustedes conocen de los procedimientos concursales, si es que entendieron la materia, etcétera, ¿no? Tiene que haber una prueba teórica. Ya, esta es como la prueba práctica. Gracias, profe, por la aclaración. Ya, entonces, bueno, de todas maneras, convérsenlo con su delegado porque tenemos plazo para seguir trabajando sobre eso. Así que eso, ¿tienen alguna otra duda? ¿No? Ya, entonces nos vemos el lunes en clases, en horario de clase. No sé si Fiorella tendrá alguna duda porque veo que prende el micrófono. No, al parecer no. Entonces nos vemos el lunes. Un gusto haberlo visto. Chao, profe, que descanse. Feliz fin de semana. Chao. También, que tengan un buen fin de semana largo. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao.